Hoy mesa de sociedad con Carmen Pichel, que se queda con nosotros. Buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo, yo feliz aquí. Y feliz también de recibir de nuevo a Alberto Fernández. Buenas noches. Buenas noches a todas. Que nos viene a contar muchísimas cosas, porque nos vino a presentar ese desfile que iban a hacer y hoy nos vamos a ver estas imágenes y a comentarlas con él. Feliz del éxito obtenido, ¿no? Pues muchas gracias, sí, así fue. Con nosotros también, como siempre, Carmen Juiz, una de nuestras habituales. Buenas noches. Buenas noches. Y María Rey, blogger de misestilos.com, que está trabajando muchísimo y de vez en cuando hace escapaditas, ¿no? De vez en cuando sí. Bueno, yo siempre estoy encantada de estar aquí, Ana, claro que sí, pero bueno, con muchos proyectos, con el blog y muy contenta. Pues encantada de teneros a los cuatro hoy para comentar todos los vídeos de los actos sociales celebrados en Compostela en los últimos días, en el que, si os parece, vamos a empezar hablando de ese desfile de peluquería, moda y complementos que nos trajo Novo Século, el salón de Alberto Fernández. Pues más de 200 personas en el Hotel Peregrino para conocer de cerca todas las propuestas en peluquería, en moda, en complementos, todas las propuestas de calle, las propuestas de novia, las propuestas infantiles, todo ello nos lo trajo Novo Século y un montón de firmas colaboradoras. Y antes de empezar, si me lo permitís, un beso enorme desde aquí a Carlos Roma, que debería tener en casa un zapato de Mister Estiloso, por favor. Cosa más estilosa que Carlos Roma. Hombre. Es que, vamos a ver, yo, Carlos Roma, con esa camisa, ¿cómo la lleva? Para mí el modelo ideal para aprender a llevar una camisa de flores, que además este año, que vamos a tener ahí, bueno, a tope. Sí, se llevan un montón. Claro, pues eso. Toma de modelo Carlos Roma, porque es que está guapísimo. Es que es un todo. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? ¿Cómo viste? Sí, Carlos Roma es un todo. Bueno, Carlos Roma y el copresentador de lujo, que en esta ocasión fue Alberto. Bueno, te liaron, sí, pero ¿no? siempre ha ayudado, como decís, de Carlos Roma, que era el que llevaba un poco la batuta, ¿no? Yo en segundo plano. Cuéntanos un poco cómo fue la noche. Bueno, pues como decías, pues la verdad un éxito bastante importante, ya que nosotros era la primera experiencia, no teníamos ninguna referencia a nivel de hacer otro desfile, y la verdad que tuvo muy buena aceptación, porque como bien dices, 200 personas, pues para nosotros llenar el salón del Peregrino pues fue un éxito. Y bueno, pues como veíamos en el vídeo, las sorpresas fueron muy bien acogidas, que era lo que buscábamos un poco, no llevar los parámetros del desfile convencional, sino hacer algo que se saliese al uso. Y de repente salieron a bailar una pareja de bailes de salón, y de repente vimos a una novia, bueno, haciendo peluquería en directo tu equipo, pero también una novia vistiéndose, que se iba vistiendo. Hicimos el proceso a la inversa, las empezamos iniciando, pues como bien dices, con un baile para amenizar el ambiente, y después seguidamente las novias salieron de lencería y se vistieron con la ayuda de los profesionales en el escenario.
Y eso, claro, pues la gente no está acostumbrado a ver cómo se viste una novia y fue muy bien aceptado porque las caras eran de sorpresa. Y después, pues ellas venían previamente con los cabellos trabajados y después le hicieron lo que es el estilo de novia, del peinado en este caso, en vivo. Y entonces, claro, tuvo muy buena aceptación, la verdad. Carmen, decías tú, yo quiero hablar de cómo se visten las novias. Sí, es que, a ver, me pareció muy interesante precisamente eso de el vestir a la novia en el escenario, porque, vamos a ver, el día de tu boda es un día tan importante y que te pilla tan a desmano porque no tienes práctica ninguna, o casi ninguna. Ahora hay segundas y terceras bodas, ¿no? Pero como que es... Y hay gente más mañosa que una que otra. Claro, entonces el hecho de o sea, de ver cómo te vistes, qué ropa puedes llevar debajo. Consejo, no estrenarla ese día, ponerla antes, llevarla tiempo además, o sea, si puedes llevarla a una fiesta, mejor que mejor, para saber que que estás muy cómoda, porque uno de los problemas con los que yo me encuentro en mi cotidiano trabajar es ver novias que después dicen, ay, si hubieras sabido lo incómodo que es no sé qué, o lo cómodo que es no sé cuánto, pues haría una cosa u otra. Entonces eso, ensayarlo antes y desde luego que los desfiles tengan esa puesta en escena donde ves lo que llevas por dentro, el cómo se pone, qué es un cancán, cómo se lleva, me parece fantastiquísimo. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién te ayudó a vestirte a ti en tu boda? A mí me ayudó mi madre, pero estaba ella más nerviosa que yo. La verdad es que cuando... Mamá, concéntrate, ¿qué hora viene el cancán? Me acuerdo que estaba la peluquera en casa y le pidió una silla para que yo me pudiera sentar y le trajo la Biblia, aquellas Biblias gordas que había. Y esta mujer, estaba más nerviosa, ella que yo. Yo estaba más nerviosa cuando me fue tocando, no casar a mis hijos, bautizar y demás. Yo en un bautizo me dejé a mi hija en casa, a la que bautizaba. Eso sí que está bueno. Entonces, sí estás muy nervioso. Y además, según vas bautizando y comunionando, y me imagino que casando, te pones cada vez más nervioso, mucho más. Bueno, lo de casar, te diría, con la experiencia que tengo de vestir a muchas novias y a muchos novios y estar, son muchos años ya en todo esto, hay una cosa que ayuda muchísimo en la actualidad y es estos especialistas que se dedican a llevarte la boda minuto a minuto. Bueno, porque... es que claro, los wedding planners, por favor, wedding planner al poder, o sea, yo creo que es la profesión más necesaria dentro de todo el conglomerado nupcial, por claro, decirlo porque de es que alguna forma, ¿no? la gente está, bueno, sí, que si el banquete, que si no sé qué, y luego, el día de la boda, empiezan a organizar. El que lo quieren todo, lo de las 200 bodas que fueron, más todo lo que vieron de nuevo que existe. Bueno, no hay horas para tanto. Luego yo creo que hay algo fundamental y es que siempre es una persona que realmente es ajena a la boda, porque luego al final es, bueno, ya mi madre o mi hermana o no sé qué se encarga de, y es gente que está tan implicada en la boda que no es de lo que te encargas ni de lo que estás. Los invitados tienen que estar para disfrutarlos. Claro, claro. Desde los más cercanos a los más distantes, los que son más lejanos, ¿no? Y entonces alguien que no se pone nervioso porque le da igual y entonces pues te va a cuidar todos esos detalles, o sea, claro, y coordina a todos los profesionales que has contratado para que ese día te hagan la boda más maravillosa del mundo, o sea, que el traje esté en su sitio, en su punto, para cuando te vas a vestir, que el restaurante tenga la hora exacta en que van a estar tus invitados allí, que la ceremonia sea que se coloque no sé dónde, y luego lo que vaya a faltar en el momento, que siempre va a faltar algo, que si un pañuelo, que si un no sé qué, bueno, pues eso lo va a sustituir por algo que sea igualmente bueno. Entonces, es importantísimo, yo creo que es una super nani, una super mamá, que lo resuelve todo ese día. ¿Novias nerviosas, Alberto? Bueno, no, la verdad es que en eso tuvimos mucha suerte, porque ya te dijeran la otra vez que estudiáramos que... Porque bueno, las modelos son clientas todas del salón. O sea, iba a decir ahora mismo que son gente, nosotros que llamamos de la calle, no son modelos profesionales, entonces claro, los parámetros de ida y vuelta de un desfile normal, pues que llevan unos registros muy exactos, nosotros no los podíamos asegurar, pero para nada, salió todo genial y de hecho le dio un punto de frescura y la gente vio que bueno, al final es la gente que se casa, ¿no? La gente que nos vamos a vestir. Que es bueno no siempre, a ver, las profesionales están muy bien para determinadas, pero yo creo que es bueno que la gente se identifique, mira, es igual que yo, porque después siempre ves todo como muy idealizado, ¿no? Claro, porque es una modelo que tiene unas medidas espectaculares y evidentemente le va a quedar, pero cuando ves que es una persona como tú, dices tú, bárbaro, oye, pues a mí también me puede quedar bien. Una de las cosas que le comentaba Ana el día que vinimos
hablamos, que era una de las cosas por las que sí que teníamos mucha seguridad a hacer, con nuestra gente en este caso, pero bueno, aprovechando esa situación para que la gente viese que era más real, ¿no? Por decir así. Claro, claro. Lo que da envidia es, a mí me da envidia, me volvería a casar. Bueno, en el próximo desfile que organices, ten en cuenta a Carmen, por favor. Sí, sí, sí. Son de esas Allá cosas estará invitada, sí. que gusta verlas. Además estará genial porque ahora con esto que repetimos bodas, Sí, sí. es decir, que puede ser la misma con el mismo, claro. porque se hace una boda a los 25 o lo que sea, Sí. pero además para las segundas bodas también son necesarios modelos pues que tengan 25, 26, Claro, claro. y que está genial. Está genial, sí. Sí, sí. Bueno, te veo vestida de novia guapísima. Me ves, yo ya pasé los 25. Sí, bueno, Yo 25 y ya medio. quedo para los 50. 25 y medio. No, pero sí, Bueno, genial. Vamos a seguir viendo vídeos y ahora nos vamos a uno que a mí reconozco y confieso que me hace especial ilusión, porque son los 20 años de la Real Filarmonía de Galicia, Orquesta de Compostela y para el mundo, que celebró hace muy poquito el concierto conmemorativo, una exposición que puede visitarse en la Casa do Cabildo y en el Auditorio de Galicia, y ahí todo el mundo apoyando a nuestra gran orquesta. ...20 años del nacimiento de la Real Filarmonía de Galicia y un acto conmemorativo precioso, la inauguración de una exposición que recoge toda la historia de la orquesta y un concierto que tuvo como batuta a su primer director titular, a Helmut Rilling, que además estuvo muy implicado en la formación de la orquesta. Nadie quiso perderse ese concierto. María. Bueno, yo en pinceladas generales quiero señalar tres cosas. Me gustó mucho ver un abrigo rojo, porque el color en invierno siempre se agradece después de tanto negro y tanto marrón oscuro. Entonces, me gustó mucho encontrarme con un abrigo de ese color. Me gustó mucho la chaqueta negra y blanca de Belén Hernández, porque me parece un acierto para cualquier tipo de evento de este estilo. Es una prenda con la que yo creo que siempre puedes acertar, así lo combinas con pantalón como con vestido. Y después me gustan mucho los caballeros con traje y fular largo. Me encantan, me parece que da un toque juvenil a los looks y me parece que es un complemento para ellos, que pueden optar a llevarlo en muchos eventos también para cambiar de un poco de aire. Sí, sí, aquí somos muy defensores del fular y de las pasminas para los caballeros. A mí me gusta mucho, mucho. Belén Hernández, que por cierto es una de nuestras nominadas a los Premios Elegantes 2016 este año, gerente del consorcio. Y antes de que me olvide de los Premios Elegantes, que veíamos a Animus poniendo la música en el desfile, lo vi yo, lo apunté y luego se me fue. Pues un beso a los de Animus, que también van a estar en nuestra gala. Más cositas por aquí, el abrigo rojo que nos gustó, la chaqueta de Belén. La chaqueta mucho, la verdad es que llama la atención y el estirazo con que lo lleva. Y una cosa, es el agradecimiento a los 20 años de la Filarmonía, es el regalo para los sentidos. Sí. O sea, podemos ponernos guapísimos e ir allí, pero una vez allí es el regalo para los sentidos, o sea que muchas gracias. Nuestra orquesta, que es maravillosa. Sobre todo, nada, pues un poco lo que decía María, ¿no? de los chicos, ¿no? Caballeros, en este caso, que estamos acostumbrados a verlos sobrios y darle ese punto de distinción. Yo me quedé un poquito con eso, me quedé un poco con... Y viéndolo ahora mismo, pues veías los fulares que detonaban ese
estilo clásico, pero un poco más actualizado, ¿no? Por decir así, no solo la típica corbata o pajarita que se ve en los actos protocolarios, sobre todo. Yo lo mismo que dijeron todos, solo destacar con el abrigo rojo una boina que llevaba la chica, ya, que me parece estupendo lo de las boinas. A mí las boinas, los gorros me encantan, y iba guapísima, y los caballeros todos muy elegantes. Bueno, pues color, lo que se dice color, no va a faltar en nuestro siguiente vídeo. Es la fiesta de los nominados a los premios María Casares, los premios de teatro que se entregan, por cierto, coincidimos fechas, el 30 de marzo. Tiempo ya para comentar estos premios María Casares, fiesta de los nominados en el Salón Teatro y premios que se entregan en el Teatro Rosalía de A Coruña el mismo día que nuestra gala Elegantes, el 30 de marzo. Este año hemos coincidido. Contarnos pues algo. Mucho color. Les ve poca gente. No, va a estar a tope, va a estar a tope. La gran fiesta de los premios de broma, teatro, que nos gusta. Yo destacar una chica que salía al principio con una camisa beige, una blusa beige, que quedaba muy bonita, holgada. Vi también por ahí un kimono morado, también que le favorecía mucho a la persona. Y después es un acto, como es la presentación muy informal, ¿no? Donde la gente va muy informal. Imagino que el día de la entrega pues estarán todos tan guapos como nosotros. Mira, va a ir mucha gente, pero yo no sé si tan elegantes como nosotros. Pero el listón está muy alto. El listón está muy alto. Está muy alto, claro. Yo, lo que tú dices, la informalidad, esa historia de los oversize, del grunge, que a mí me apasiona, es el estilo de la comodidad, de la despreocupación, que yo creo que refleja muy bien el mundo del teatro y el mundo de la libertad de expresión. Para mí eso tiene un no sé qué sé yo. Me gusta. Sí. ¿Que sí? Que sí, ¿verdad? Que sí, que vale, que bien. Sí, porque es que la mayoría de la gente no nos atrevemos a salir, pues, por ejemplo, a ir a un acto pues con ese punto así desaliñado y así, ¿no? Y los actores, sobre todo en teatro, más. Pues eso, que se ponen las Bueno, a mí el punto original me gusta, el punto desaliñado no. Yo estoy muy de acuerdo con Ana también. A mí me parece que la moda es tan amplia y tan bonita como para poder jugar en un montón de eventos de forma diferente. Y me da muchísima pena ver una entrega de premios o una gala o lo que pueda ser, porque no solo me refiero a este acto, hemos visto en otros muchos vídeos. En realidad es verdad que es un tanto informal, es la fiesta en la que dicen cuáles son los nominados a esos premios, que solo se sabe ese día, porque en los María Casares pues entran todas las producciones teatrales del año anterior. Pero mira, la moda, como cuando dicen los oversize desestructurados y tal, pones un Adolfo Domínguez sobrio y desestructurado, que también es muy estiloso, y pones un look desaliñado. Hay diferencia. No cabe duda. Y ya con la palabra fiesta, para mí la palabra fiesta... Lo que iba es que yo también ahí comparto con ella, o me pareció entender que el ámbito del teatro sí que a lo mejor tiene más... punto de que se ve ahí pues cazadora de cuero, turbante en la cara, que no cabello rojo. Exacto. Es un luego, poco... pero quizá tampoco sea lo más apropiado para lo que es una fiesta. No, y el juego de prendas que rescatan de aquí, de allá, tienen una personalidad muy propia los actores a la hora de...
Exacto. O muy vintage. También, Y es un poco difícil de llevar a los otros Que eso a me los otros encanta, a mí el estilos. estilo vintage El me estilo más encanta. clásico, quizás esa gente. No es fácil vestirse No, así. no, O sea, no. es mucho más fácil ponerse un traje de Exacto. chaqueta. Vestirse así no es fácil, Porque tú nada decías un fácil. Adolfo Domínguez, y yo creo que un Adolfo Domínguez, una persona normal... Bueno, hablo pues, de un Adolfo sí, Domínguez sí. en el corte Adolfo Exacto. Domínguez, ¿no? No, Que ahora pero- ves a Adolfo Domínguez, bueno, pues podría ser Pero entalladísimo y lógicamente- tal, pero lo que entendemos por... bueno, Adolfo Domínguez, que mira, al hilo de la exposición, la arruga es bella en los años 80 y la ropa hombrera es desestructurada y tal. Que además es súper atemporal, quiero decir, un abrigo de Adolfo Domínguez te mantienes en el armario 20 años después y lo sigues poniendo. A Pero lo mejor no está de moda, a lo pero el mejor se típico llevan corte que entallados, tiene pero Claro, lo sigues te poniendo. sigue quedando ¿sabes? bien. Te Pero sigue lo quedando lo bien. difícil es lo que también estaba intentando decir Carmen, es que que sea difícil una prenda antigua, ¿no? Que se vea pues llevada, yo creo que de una forma solvente, ¿no? Una forma natural. Es un poco a lo que, claro. íbamos, sí, que es difícil a veces, yo claro, pues en el ámbito del teatro que alguna vez hemos trabajado, pues sí que son de esa forma y los parámetros no se rigen sobre la seriedad o un corte más normal, ¿no? Por decir así. A mí con lo que me gustan las transformaciones, no sé, me parece tan divertido y me imagino que los actores que se dedican a eso, a transformarse, me parece hiper divertido poder ir un día de largo, otro día de Exacto. corto, Yo otro creo que día es lo que con ropa... enriquece. Y me da pena que en algo así... Que pues, tengan no algo a lo seamos- que van a subir a por un diploma, a un Claro que sí. escenario y que no Que sea... sean que más se atrevan con algo tajantes, más, ¿no? sí. Sí. Dentro de la línea, pero con un cambio. Bueno, pues seguimos avanzando. Noite da Enerxía, premios, estos sí, otros premios, ¿veis? Premios María Casares, premios de la Noite de Enerxía. Una gala organizada por el Colegio de Ingenieros que tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco. Pues la Gran Noite da Enerxía, una de las veladas más bonitas que se celebraron aquí en Compostela, divertidísima, fiesta del Colegio de Ingenieros, que se juntó todo el colectivo en el Hotel Monumento San Francisco, en un cóctel y acabó la fiesta en el Pub Garoa a altas horas de la madrugada. Una noche divertidísima y todo el mundo guapísimo, ¿no? Sí, la presentadora creo que también estaba muy guapa. Voy a hacer la pelota. Bueno, la presentadora era ideal, qué Era bien ideal, eligieron divina, este año, qué bien eligieron este año. Divina de la muerte, eligieron, vamos. No, pero es verdad que había gente muy guapa y estaba una de nuestras candidatas a los premios elegantes que la veíamos así de soslayo justo cuando salía yo saludándola, que es Araceli Sanz y que iba estaba con un guapísima. vestido violeta, ¿no? Me pareció así entre un violeta y un azul que le quedaba muy bien, Un además azul siempre va añil muy guapísima, va mono, muy bien sí. peinada siempre, la verdad es que va ideal. Y después, aparte de que estaba todo el mundo muy guapo y eso nos encanta cuando vemos a la gente tan elegante, tan arreglada, sobre todo los caballeros que estaban todos guapísimos. Había por ahí una chica jovencita con una chaqueta roja también que le quedaba muy bien. Vi mucho rojo, vi otra señora con un jersey rojo y un collar que también le sobresalía y un vestido blanco y negro que también que parecía, estaba sentado pero parecía que era un vestido muy bonito. Doy fe de que Además, era precioso porque ese me lo vestido. chivaron. Doy fe de que era precioso ese vestido. Y es verdad que iba todo el mundo muy arreglado, en estilos distintos, los caballeros impecables. Había además muchas personas de edades muy distintas, empresas incluso que venían, muchas empresas que venían de fuera.
y todo el mundo iba, la verdad es que súper guapo. Sí, la verdad, un la colectivo elegancia... muy arregladito. Sí. Y eso que no lo son, Ingenieros. porque los ingenieros, hay que decir, que no suelen arreglarse, suelen ser bastante desaliñados, pero la verdad es que estaban muy guapos. Pues yo aprendí mucho de geotermia y esas cosas en esa noche. Sí, la verdad es que sí, fue un acto para definirlo como elegancia. Me encantó en el fotocall, vi un vestido corto de encaje, me gustó muchísimo, me pareció también la definición de elegancia en un vestido así. Y también quería señalar como Carmen que sí, volví a ver mucho rojo, así que bueno, me alegro nuevamente de poder ver tanto color tan vistoso. Yo creo que sí, Viene ¿verdad, la Carmen? Que nos primavera, animamos. Y viene el rojo, y entonces el rojo siempre anima. Bueno, pues una lanza más a su favor, un plus añadido, y es que hacía una noche, esto fue el viernes pasado, hacía una noche terrible, o sea, a las 8 de la tarde, vamos, volabas como Mary Poppins, como abrieses el paraguas, llovía a mares, o sea que tiene más mérito porque da muchísima pereza arreglarse para una noche así, y de verdad que iba todo el mundo guapísimo, taconazo, los hombres impecables con los trajes, funcionaba perfectamente el ropero, entonces se hacían el fotocall guapísimo. La verdad es que estaba todo el mundo muy elegante. Fue una noche elegante en sí, el acto muy bonito y fue una noche muy elegante. Vamos, yo destacaría el corte de los trajes. O sea, es que había unos trajes de sastrería buenos. O sea, se notaba una buena sastrería. Lo que tú decías antes de Domínguez, ahí, o sea, cuando un traje tiene una buena tela y está bien cortado, es eso. Los ingenieros que no se visten todos los días, que van con el... Bueno, pero el día que se ponen el traje, han hecho una buena inversión y se les notaba muchísimo. A mí me parece que, bueno, que realmente sí que era una noche... Y además con energía, lo que decíais, el rojo, energéticos. Muy energéticos, noche de energía. Sí, la línea de lo que estáis hablando. El rojo yo también pues localicé ahí en varios cabellos, también el tono caoba, que se veía mucho este año también. Y en la línea que veníais diciendo, quizás en el otro grupo cuando hablábamos del teatro, pues había más sectores en los que iban más arreglados y otros más informales. Aquí se mantuvo una estructura, creo que bastante más sobria, bastante más... y está claro. Y todas de peluquería bien mantenidos, pelos muy trabajados, sí. Porque cruzar con esa noche la explanada del Hotel San Francisco y sobrevivir el peinado, tiene su mérito. Eso, te digo que por experiencia que cuando vamos a los cursos nos dicen los gallegos sois los que mejor trabajáis el cabello. Bueno, y la primera vez te dicen, ¿y por qué? Claro, por el tiempo, por el clima, es cierto. Y en eso sí que seguramente te hubieran que ir, como dices. Últimas imágenes de la noche nos llevan a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y aunque ha habido muchísimos actos en Compostela, nos hemos querido quedar con el acto institucional de la Xunta de Galicia para tener una referencia. Pues acto institucional en la Ciudad de la Cultura para celebrar el Día de la Mujer,
y muchas mujeres estupendas. Un beso enorme desde aquí a todas las mujeres importantes de la vida de cada uno, y yo voy a empezar por mi mamá, que es maravillosa y encarna ese Día de la Mujer Trabajadora. Y a todas nosotras. También. Que estamos aquí también. Un beso También. para nosotras. También. Sí. A mí me gustó una señora que subió al escenario que iba, pues a mí veo también mucho este año el blanco y el negro, combinada con un pantalón blanco y chaqueta negra, que estaba muy elegante. Y terminando el vídeo, que también me hizo mucha gracia, que vienen muchísimo las rayas, como todos los años, combinada con el rojo, con un cinturón rojo, que también a destacar. Los señores, es un acto institucional, tenemos institucionales, teníamos un nominado ahí. Teníamos dos, yo creo, bueno, vi a dos con zapato en casa, que es a Alberto Sí. Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda, que ya Alfonso tienen Rueda. zapato en casa, y un candidato a los premios este año, Imposible. que es Santiago Villanueva, el delegado del gobierno, que andaba por ahí, que es además súper planchón. María. A mí me quedó pena de no ver con más detalle el look que llevaba Noelia Otero, presentadora y directora del programa Buenas Tardes, porque la pincelada que vi así rápidamente me gustó mucho. Un pantalón de tiro alto con una blusa, ese tipo de look, yo creo que para el evento que era fue muy acertado. Aparte ella es bastante estilosa, yo creo que es una chica, las veces que la he podido ver me gusta mucho, creo que acierta bastante y la vi muy, muy bien. Y bueno, en el caso de las rayas marineras ya está establecido como un print de todos los veranos que va a estar ahí. Vamos, nos va a acompañar, yo creo que para siempre, jamás. Está establecido. Ha estado, está y estará. Sí, y aún el otro día leyendo artículos de moda, la gente que se dedica a ello afirma que ya es un print establecido como, bueno, como puede ser el denim, pues la raya marinera se queda ahí para siempre. Es como el cuadro escocés, Sí. que vuelve, viene, va, Sí. pero la raya Pero igual. esto no, esto ya se queda, es como, ¿verdad? Todos los veranos, Sí. todo es algo con lo que ya cuentas que vas a... Bueno, yo creo que vas a ya lo encontrarte. asocias, ¿no? Sí, Directamente sí. al verano. El aire marinero, no sé, el Olimpito de verano que decimos... El Olimpito de verano, sí, me ha sí, encantado. sí. Es que yo lo recuerdo de cuando yo empecé en esto de la moda, ¿no? Que las señoras decían, mira, yo quiero una blusita limpita de verano, una batita limpita de verano. Fíjate ¿Sabes? que nunca... ¿Nunca lo habías oído? No, a mí una palabra que me hacía mucha gracia que se usaba antes es que tú eres tan recortadita. Ay, ¿ves? Pues yo no había oído eso. No, Eres tan recortadita. hoy como venimos con la Recortadita. historia, ¿eh? Pues no, pues lo limpito de verano. Y yo me lo he Limpito de verano, quedado porque realmente sí que es ese punto, cuando de repente el día está claro y lo que apetece es ponerte blancos que sean realmente blancos, y entonces con las rayitas marineras, que sean azules, que sean rojas, que sean naranjas, que sean lo que sea, pero que sea ese puntito, o los cuadritos bichi, pero vamos, que los marineros, y luego que te vas a la orilla del mar, y es que hay que tener algo de eso. Bueno, tenemos ganas de que venga un buen tiempo, que estamos ahí. Claro. Alberto. Sí, un poco lo que comentáis. La chica además que tenía la raya marinera estaba haciendo un graffiti, ¿no? Un acto protocolario y haciendo un graffiti. Me pareció muy buena oferta visual las chicas que trabajen allí Sí. vistosamente, ¿no? Como estábamos hablando antes del desfile o de otro acto más protocolario. Me gustó mucho la idea. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad de hoy. Seguimos recordando que el 30 de marzo se entregan los premios Elegantes 2016 y que tenemos cita en el Hostal de los Reyes Católicos, 8 de la tarde. Veremos quiénes son nuestros nuevos premios con zapatos de Ramón Candecas. Vamos a hacer apuestas, ¿no? Ahora ya, mientras hacemos publicidad, hacéis vuestra porra y ya Yo no sé lo qué te vemos. diga, yo creo que no me atrevo. Yo con lo de las apuestas siempre salgo mal. Bueno, tú como no quieres hacer apuestas directamente ya lo entregas. Vale, así siempre gano. Así siempre ganas. Bueno, tiempo para la publicidad y a la vuelta tiempo para corazón. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado hoy aquí. A ti, Ana.